¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a revisar los resultados de pobreza en México en 2022, de acuerdo al Coneval. Vamos a comparar las cifras del 2018, cuando inició el sexenio de López Obrador, con las cifras del 2022. Comenzamos con la población en situación de pobreza. Pasó de 51.9 millones a 46.8 millones. Es decir, disminuyó 5.1 millones. Esto es bueno en el combate a la pobreza y se debe principalmente a los programas sociales, al incremento en las remesas y al aumento en el salario mínimo. Pero la población en pobreza extrema pasó de 8.7 millones a 9.1 millones, es decir, aumentó 400,000 personas. La población con al menos 3 carencias sociales pasó de 25 millones a 32.1 millones, es decir, aumentó 7.1 millones. La población con rezago educativo pasó de 23.5 millones a 25.1 millones, o sea que aumentó 1.6 millones. La carencia por acceso a servicios de salud pasó de 20.1 millones a 50.4 millones. Aquí se dio el aumento más grande porque aumentó 30.3 millones la población con carencia por acceso a servicios de salud. La población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos pasó de 61.8 millones a 56.1 millones, es decir, disminuyó 5.7 millones. Para entender la pobreza multidimensional, vamos a leer el siguiente párrafo que encontré en un documento del Coneval. La metodología de medición multidimensional mexicana permite identificar a las personas pobres y no pobres, además de reconocer a los grupos vulnerables por carencias sociales, personas que si bien cuentan con ingresos que les permiten adquirir las canastas alimentaria y no alimentaria, padecen al menos alguna carencia social, y a los grupos vulnerables por ingreso, personas sin carencias pero con ingresos insuficientes, así como a la población no pobre y no vulnerable. Por lo tanto, la pobreza multidimensional considera vulnerabilidad por ingresos insuficientes y vulnerabilidad por carencias sociales. En este caso, con la cuarta deformación, la primera disminuyó, pero la segunda aumentó. López Obrador dijo que ya podría morir tranquilo después de que su gobierno consiguiera sacar de la pobreza a más de 5 millones de personas, según los datos del Coneval. Pero lo que López no dijo fue que también, de acuerdo a cifras del Coneval, aumentó la población con al menos 3 carencias sociales en 7 millones de personas. La población sin acceso a servicios de salud aumentó en 30 millones y la población en pobreza extrema aumentó en 400,000 personas. Si ese era el objetivo de López Obrador, dejar a tantos millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud, dejar a algunos millones de mexicanos más con al menos 3 carencias sociales y aumentar la pobreza extrema, aunque sea un poco, pues entonces sí, ya puede morir tranquilo. Cada quien dará su propia interpretación de estos números. El gobierno y sus paleros no mencionarán los números que no le favorecen y negarán la realidad, como vimos en el video anterior. Como conclusión de las cifras del Coneval, podemos considerar que el combate a la pobreza en este sexenio ha sido ineficiente, igual que el combate a la inseguridad, el combate a la corrupción y otras cosas. Recuerden que estas son las cifras oficiales, no existen los otros datos. Eso es todo en esta ocasión, hasta el próximo video.